privilegio para nosotros saludarlos, seguir conectados para adorar al Padre. En esta mañana les animamos a seguir adelante, sabiendo que esta prueba no es por mucho tiempo. La palabra dice que es por poco tiempo y lo creemos. Y en esta mañana les queremos dar la bienvenida, animándoles a seguir adelante con los ojos puestos en Jesús. Sean bienvenidos. Buenos días, familia. Pues es un gusto estar aquí por este medio, comunicándonos, haciendo iglesia. Y vamos a orar. En el libro de Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que bendigas este tiempo de esta reunión. Que bendiga, Señor, la vida de todos los aquí presentes. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que prepares nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu palabra. Y te agradecemos, Señor, lo que nos dices en este sagrado libro, que en donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, en medio estás tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y les damos la bienvenida. Ponemos el tiempo en las manos del Señor. Amén, amén. Y amén. Amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen.
todo está preparado aquí. Una casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, 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 tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, Jesús, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, Jesús, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Así es, Jesús. Nadie es como tú, nadie es como tú. Solo una cosa pediré: una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar
atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en ti, mejor es un día en tu hogar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día, mejor es un día en ti, mejor es un día en tu hogar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos, Señor. Mi carne y corazón, mi carne y corazón claman por ti, Señor. Es agua viva a mi alma. Oh, Jesús, he visto y he probado que has venido a mí. Me acercaré a ti, me acercaré a ti, Señor. Mejor es un día en ti, mejor es un día en tu hogar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en ti, mejor es un día en tu hogar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti. Oh, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar.
te amo, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de Santo Espíritu. Oh, ven, oh, ven, oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que cada corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que cada corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Querida familia de Amistad Potosina, nos da mucho gusto saludarles. Reciban un abrazo de parte de mi familia y de la iglesia aquí en San Miguel de Allende, en donde estamos desde hace 20 años dirigiendo una congregación, y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Damos gracias a Dios y a los pastores Darjans porque nos permitan estar con ustedes en esta tarde, en este momento. Y creo que es un tiempo en donde nosotros más que nunca necesitamos estar conectados a la palabra de Dios. Dios está afinando nuestros oídos para poder escuchar su voz, para poder entender lo que viene de parte de Dios, porque las circunstancias, estamos en un momento en donde hay mucha información volando a través de los medios, en donde nuestros corazones son muy susceptibles a las noticias y a las cosas que vemos, y es donde debemos anclarnos en la palabra de Dios, debemos establecernos en la verdad contenida en la palabra de Dios, porque la fe se debilita cuando las circunstancias tienen un mayor impacto en nuestro corazón que el impacto que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas. Y quiero repetir esto: la fe se debilita cuando el impacto de las circunstancias es mayor que el impacto de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué increíble, no hay para ellos tropiezo, pero dice mucha paz. Ahora el Salmo 85, versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué impresionante palabra. Es decir, que si estamos escuchando, no vamos a caer en el sentir general de la gente, donde empiezan a desesperarse por las situaciones que estamos viviendo, empiezan a angustiarse, empiezan a deprimirse, etc. Pero nosotros no queremos caer ahí. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz de Dios para que no se vuelvan, dice, a la locura. Qué increíble. Es por eso que en este momento yo le pido a Dios que use esta reflexión para hablar a nuestros corazones, que a través de lo que quiero compartir con ustedes, el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y nos dirija, ¿verdad? Y nos impulse a estar apegados más que nunca a las palabras de nuestro buen pastor. Y esta oportunidad yo quiero iniciar leyendo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, y quiero hablar del poder que hay en el Evangelio. El poder que hay en el Evangelio. Dice Romanos 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué palabra? Dice, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. No solamente es un mensaje, no solamente es una ideología o es un buen deseo de poder ir al cielo, es poder de Dios para salvarnos. Y cuando dice salvación, no solamente está pensando en la gracia que tenemos los creyentes de un día poder ir al cielo, sino que está pensando en la salvación también aquí en la tierra mientras vivimos. El Evangelio no solamente es como el boleto de que ya te vas al cielo y todo esto va a pasar, sino que es la promesa. El Evangelio de Dios es la promesa de que cuando nos hemos arrepentido, le hemos aceptado como Señor y Salvador, Él estará con nosotros y Él guiará nuestros pasos y Él dirigirá todas las circunstancias a nuestro favor. Qué glorioso evangelio tenemos, ¿verdad? Y bueno, dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí quiero detenerme, y este es el centro de mi reflexión. Dice, en el Evangelio, lo que hemos creído, dice, la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Dice, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la fe irá al cielo, o el justo por la fe será recibido en la eternidad. Dice, el justo por la fe vivirá. Por eso hace una distinción muy clara el versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, por la fe hemos aceptado que Jesús es Dios, que vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, que hemos sido perdonados y ahora somos hijos e hijas de Dios. Por la fe creemos que vamos a ir al cielo, pero después dice para fe. Es decir, no solamente es algo que pasó ya y que un día creímos en nuestra salvación y que Jesús vive en nuestro corazón. Ahora dice para fe, apuntando hacia adelante de nosotros. Y para fe, ahora que somos hijos de Dios, se refiere a que debemos echar mano de esta fe y utilizarla para caminar en esa salvación que Dios preparó de antemano. Debemos estar dispuestos a entender que el camino que Dios nos está invitando y que nos ha elegido a caminar es un camino que va a requerir el uso de nuestra fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe no es algo pasivo, que yo un día creí y un día acepté a Dios, sino que ahora en este momento estoy echando mano de la fe para creer lo que Dios está haciendo aún en los tiempos que estamos viviendo. Entonces no solamente el Evangelio tiene que ver con bendiciones y con ir al cielo y con una vida cómoda, sino que viene a darnos una perspectiva de que es un camino en donde Dios, ahora que nos ha llamado y que nos ha elegido, quiere obrar en nuestros corazones. Y hay algo que Dios me ha enseñado en estos años de cristianismo: Dios es soberano. Si algo he aprendido al vivir aquí en San Miguel de Allende, desde que llegamos, es que Dios tiene el control perfecto, absoluto y permanente de todas las cosas. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Esta pandemia, estas circunstancias de la economía y de la salud no agarraron por sorpresa a Dios. Dios tiene el control de eso. Dios sabe lo que está pasando y Dios va a usar todas las circunstancias para hablarnos y para trabajar en nuestros corazones. Y el propósito de Dios es que sea formado Cristo en nosotros. Eso es la razón por la cual tú fuiste llamado a salvación. Tú fuiste elegido para conocer la gracia preciosa de Jesús, para que Cristo sea formado en ti. Y Dios va a usar las circunstancias. Dios va a usar el camino que ha preparado para ir trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. No se trata de que Dios nos salvó para hacernos regalos como un tipo Santa Claus, sino que nos salvó para levantarnos y levantar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Dios quiere ver a Cristo en ti y en mí también. Entonces el Padre va a estar trabajando durante los días que nos permita vivir en esta tierra. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, el Padre va a estar moldeándonos, va a estar preparándonos como el alfarero sobre el barro, va a estar moldeando aquellas áreas que necesita cambiar, renovándonos, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque ese es su anhelo, ver a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, por fe y para fe, esto pone en evidencia dos tipos de pensamientos que hay en la gente acerca del cristianismo. En primer lugar, algunos ven el cristianismo como un sistema de reglas y un sistema religioso en donde tú tienes que cumplir con ciertas cosas para que Dios esté contento y tal vez te puedas ganar el premio, te puedas conseguir bendiciones y tal vez te la lleves fácil, te la lleves tranquila, ¿no? Si tú obedeces, va a estar bien todo. Tipo feria, ¿no? Tú cumples, tú le atinas al blanco y ya te llevas el premio. Pero esto no coincide con la vida de Job, por ejemplo, la vida de Pablo, incluso la vida de Jesús.
De hecho, un autor, John Eldridge, dice que nos gustaría que la bondad de Dios fuera un sinónimo de seguridad y de paz, pero no es así, y lo vemos en Cristo Jesús. Cristo tuvo que pasar por un proceso también de dolor y de sacrificio. Entonces, la segunda opción, unos ven el cristianismo como pues cumples y Dios te da todo, ¿no? Y la segunda opción es cuando personas elegidas reciben una revelación de la belleza y la gloria de Jesús como Dios, como Salvador, y esa belleza que deleita y trae complacencia al Padre, y uno queda tan admirado, tan maravillado con la bondad y la belleza de Jesús, que quiere correr hacia Él, quieres abrazar, quieres dejar lo pasado, y es cuando te cautiva que no importa lo que tengas que perder. No importa lo que tengas que dejar atrás, no importa si tienes que hacer un sacrificio con tal de ir y conseguir la perla de mayor precio, como dice el Evangelio, ¿verdad? No importa si hay que pagar, no importa si hay que perder todo con tal de conseguirlo a Él. Y ese fue el diseño de Dios. Al escogerte, al llamarte y al seleccionarte, que tú conocieras la belleza de Jesús, de tal forma que todo lo demás no es tan importante, inclusive tu comodidad, inclusive la misma vida eterna, Pablo dijo, si morimos, para el Señor morimos, si vivimos, para el Señor vivimos, sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Y esa era la prioridad del apóstol. Entonces, recuerdo cuando en Gálatas Pablo dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que sea Jesucristo formado en ustedes. Ese es el propósito de Dios. Y bueno, Pedro completa la idea diciendo en 1 Pedro 1:16, Dios diciendo, sean santos porque yo soy santo. Entonces, las circunstancias actuales podrán ser desconcertantes, podrán ser inciertas, inclusive trágicas. Inclusive son circunstancias que no podemos entender claramente, pero Dios está muy al tanto y sabe perfectamente hasta dónde van las pruebas respecto a nosotros, y Él estará trabajando y Él estará usando incluso las crisis como una herramienta. Las pruebas son una herramienta donde Dios mide nuestra fe, en donde Dios sabe si le estamos usando. Si hubiera alguien que me está escuchando, que estás pasando por un momento muy difícil, yo quiero que en este momento le digas, Dios, esta es mi fe. Sigo creyendo en ti, sigo amándote, sigo esperando en ti y sigo poniendo mi corazón en tu grandeza, y tú sigues siendo mi Dios y mi Salvador a pesar de todo. Y esa es una fe madura, esa es una fe que glorifica al Padre. Eso es lo que Él está esperando. Así que las pruebas, las circunstancias son herramientas que Dios usa. La Biblia dice que Dios prueba nuestros corazones, pero aún más dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas que Él permita las usará para bien, conforme a los que son llamados, a los que son amados conforme al propósito por el cual son llamados. Entonces hay un propósito para ser salvo, hay un propósito por el cual Dios te rescató, pero no solamente te rescató para una vida cómoda, pero te rescató para usar circunstancias y que aún las circunstancias difíciles formen el carácter de Cristo. Por eso el cristianismo no debe verse como unas vacaciones en la playa o un viaje a Disneylandia. Debe verse como un maratón en donde estamos gastándonos, estamos luchando, estamos sudando, estamos sufriendo para llegar a la meta. Aleluya. Y yo creo que si lo ves así, nos veremos en la meta, ¿verdad? Nos veremos ahí celebrando la victoria de Cristo Jesús. Entonces esta crisis que estamos pasando no es algo ajeno a Dios. No es algo que salió de la mano de Dios, es parte de una agenda perfectamente trazada con propósitos eternos
Dios está aún arriba de la crisis. Dios está por encima de la pandemia, por encima de las personas que manejan esto política o económicamente. Son una herramienta simplemente. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es un pensamiento ilógico para el mundo. ¿Cómo nos podemos gloriar cuando estamos siendo atacados y golpeados por una crisis? Bueno, no es que nos guste el dolor, no es que nos guste el sufrimiento, pero nos gloriamos porque sabemos que tiene un propósito, que Dios está detrás de esto y Él sabe por qué permite estas cosas, ¿verdad? Es exactamente lo que Santiago estaba expresando en su carta, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno diría, ¿cómo me voy a tener gozo cuando estoy en la prueba más difícil de mi vida? Bueno, no se trata de gozarse porque estás doliéndote, es porque Dios usa la prueba para trabajar en tu corazón y para moldear tu carácter y para ejercer un proceso de madurar nuestra fe. Él está esperando que nuestra fe madure en este tiempo, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que tú, así como yo, queremos agradar a Dios, pero la Biblia dice sin fe, y no está hablando de la fe de creo en Dios y creo que voy a ir al cielo. Está hablando de creo que hoy está Dios conmigo y creo que Dios está trabajando y está usando las circunstancias que estoy viviendo ahora para un propósito. No sé si recuerdan la historia de José, el jovencito que tenía sueños. Y Dios le mostró en su sueño que él iba a levantarse por sobre sus hermanos y aún sobre sus padres. Y él entendió algo de esto y dijo, voy a ser un líder para ayudar aquí. Y lo primero que pasa cuando él revela el sueño, cuando él entiende el llamado de Dios, es que lo venden como un esclavo a unos madianitas. Y él empieza un proceso de pruebas y llega hasta la cárcel. Y tal vez él no lo entendía muy bien, pero podemos ver en la Biblia la actitud que tenía de esperar en Dios. Él no se quejó al estar en la cárcel, él no se quejó al estar en el pozo ahí donde lo querían matar sus hermanos, porque dice la Biblia que él sabía, que él de alguna manera supo que Dios todo lo usó para bien. Y él no guardó rencor, él no estaba luchando con las circunstancias adversas, él estaba ejerciendo control a través de la fe. Y no la fe de que hay un plan bueno, es la fe de que Dios nos escogió para su gloria y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Por vida, como dijo Pablo, o por muerte, que Cristo sea glorificado. Y está bien. ¿Y qué paz trae esto cuando nuestra fe alcanza ese tipo de madurez que no estamos fijándonos en lo que los ojos ven? No estamos fijándonos en lo que las circunstancias nos gritan cada día. Estamos creyendo y nuestros ojos están enfocados en el Dios que nos creó, en el Dios que entregó la vida por nosotros y en el plan que Dios tiene para nosotros. Así que dice Romanos que la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter probado produce esperanza que no avergüenza. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que nuestra fe avance y madure de tal forma que hay un carácter. Porque sabemos que Dios tiene el control y ese carácter nos da la paciencia y esa paciencia de aún en medio de las pruebas, saber que Dios está detrás de todo, dice que no avergüenza y significa que no nos avergonzamos, que no nos tambaleamos, que no estamos inseguros, que no estamos dudando de la grandeza de Dios, que no estamos intranquilos, que no nos vamos a volver a la locura, porque Dios cumple sus promesas.
Dios cumple lo que Él promete. Sabemos que el Padre no nos ha abandonado. Fíjense cómo lo dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Y a veces nuestra mente natural no va a entender. Nuestra mente lógica no va a comprender el proceso, pero nuestra mente espiritual, nuestro espíritu puede confiar en que Dios no está jugando con nosotros. No nos llamó para echarnos a perder, no nos llamó para destruirnos a través de la vida siendo cristianos. Simplemente Dios usará todo para prepararte. Y ciertamente nos está preparando para ir al cielo. No para menos, no es para menos. Y si Dios tiene que trabajar duro y usar circunstancias extremas con tal de que tú estés en el cielo y de que yo esté en el cielo, Dios las va a usar. Di conmigo, Dios está preparándome para ir al cielo. Dios está preparándome para ir al cielo. Aleluya, y eso incluye todo tipo de circunstancias, de crisis, de pruebas, de retos, pero nosotros tenemos la mente puesta en las cosas que no se ven, ¿verdad? Así que Él tiene que humillar, si Él nos está preparando para estar con Él, tiene que humillar y poner por el suelo nuestro ego, nuestra vanagloria, las cosas superficiales que hay en nuestro corazón, esas fortalezas que fueron sembradas en nuestra vida cuando no conocíamos la palabra de Dios. Él las va a tumbar, Él usará las situaciones tal vez más terribles con tal de que solo confiemos en Él y no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos. Estamos tan acostumbrados a echar mano de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestros recursos. Pero Él quiere destronar todo esto para que solo confiemos en la gracia. En la gracia es algo que no merecíamos, pero a Él le costó todo para levantarnos, para ofrecernos esta gracia. Es por fe, pero es para fe que fuimos salvados, que recibimos el mensaje del Evangelio. Alguien dijo que hasta que hayas perdido todo, te darás cuenta que Jesucristo es lo único que necesitabas. ¡Qué tremendo! Hasta que hayas perdido todo, te darás cuenta que es Jesucristo lo único que necesitabas. Entonces, la prueba pondrá en evidencia en dónde se encuentran nuestras mayores fortalezas, en dónde se encuentra nuestra confianza verdaderamente. Cuando confiamos en el dinero, por ejemplo, y nos quitan el dinero, ¡pum!, nos vamos hasta abajo porque no era Dios, era el dinero, lo que nos puedan quitar. Entonces la prueba pone en evidencia en lo que realmente estás confiando. ¿Sí? Es muy interesante la historia que vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Yo me permito ir a Juan 21, recordándoles, en el capítulo 19 habla de la sentencia de Cristo, de Poncio Pilato a la cruz. Capítulo 19. Capítulo 20, bueno, el 19 habla de la crucifixión y de la muerte. Capítulo 20 de Juan habla de la resurrección. O sea, los primeros momentos de la resurrección. Ahora, capítulo 21 es el que quiero leer. O sea, Cristo ya había muerto y aunque ya había resucitado, no se había aparecido a todos.
En el capítulo 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Yo quiero preguntarte, ¿esperas que Dios se manifieste en tu vida? ¿Esperas ver en este tiempo la gloria de Dios manifestándose en tu familia, en tus hijos? Pues es lo que aquí está hablando. Él se manifestó. Ahora, entendamos algo. Estaban en la crisis. Estaban en lo peor. Después, estamos aquí hablando en el capítulo 21 de que ellos habían pasado 3 años caminando con Jesús, comiendo con Jesús, durmiendo con Jesús, conocían el olor de la ropa de Cristo, del cuerpo de Cristo, conocían sus gustos, conocían sus palabras, vieron milagros, vieron resucitar muertos, vieron la gloria de Dios, pero de repente viene la crucifixión y pierden a su maestro. Están en crisis. Su mente no podía en ese momento captar la razón por la cual perdieron todo. Ellos habían dejado sus familias, ellos habían dejado todo por seguir a Cristo, pero en este momento perdieron a Cristo. Y en el capítulo 21 dice que se manifestó de esta forma. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Wow. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Me impacta demasiado porque si se dieron cuenta, ellos habían caminado con Jesús. Jesús había soplado el Espíritu y les había dicho, los envío a ustedes como el Padre me envió. Vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios, etc. Pero muere Jesús y ellos se quedan en cero. Se quedan sin entender. Y lo primero que pasa es que Pedro dice, pues, ¿qué hacemos? Voy a pescar. Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero ellos no lograban captar el proceso de Dios. Y lo único que se les ocurre en ese momento es regresar a su vida pasada. Cuando vieron la prueba, cuando vieron la crisis de la muerte de Jesús y que sus vidas estaban en el mismo peligro de ser arrestados, regresaron a su vida pasada. Pero Romanos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos cuando está la crisis, cuando está el problema, cuando entendemos que ya no tenemos fuerzas, sino que ahora ejercemos la fe del glorioso evangelio de Jesucristo para preservación del alma. Ellos no pudieron pasar la prueba y en vez de decir, bueno, ya no está Jesús, pero vamos a hacer lo que nos dijo por la fe, dijeron, regresamos a pescar. Regresaron a su pasado. Y es interesante que el Espíritu Santo hace el detalle. Y aquella noche no pescaron nada. Es que no puede ser igual cuando Dios te ha llamado. No va a ser nunca lo mismo si tú le has entregado la vida a Cristo. Si tú has dicho, Señor, aquí está mi vida y te la entrego conscientemente para ser tu hijo, ser perdonado y pertenecerte a ti eternamente, entonces Dios lo acepta, lo toma como un pacto y te toma y empieza a trabajar sobre tu vida, ¿verdad? Pero si tú quieres regresar al mundo, puedes regresar. Si tú quieres regresar al pecado, puedes regresar, pero no vas a tener satisfacción, no vas a tener beneficio, no vas a tener resultados. Por todos los negocios que puedas hacer, si Dios te llamó a una cosa, excepto por eso, no vas a tener resultado. Ellos no pescaron nada porque ya no eran pescadores de peces. Ahora Dios los había llamado a ser pescadores de hombres.
y en el mar y en la barca no iban a pescar nada. Entonces, no pasaron la prueba porque no confiaron, no usaron la fe. Nosotros somos hijos de Dios y Dios con toda seguridad estará llevando nuestra fe a otros niveles de madurez, cada vez más alto, cada vez más confianza, cada vez más paz, dependiendo de Él y de sus palabras, no de las circunstancias. Y dice, por ejemplo, Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, 24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi vida para mí. No me importa, no tengo algo que valga la pena en esta vida más que conocer a Jesús. Lo dijo él en Filipenses. Lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, aquel que me amó. ¡Wow! Ya nuestras vidas no son como la vida del mundo. Ahora hay un propósito, es conocer a Dios, disfrutar a Dios y servirle a Él, confiar en Dios. Y yo te quiero preguntar en esta oportunidad, ¿en verdad crees que Jesús vive? Parece una pregunta simple, pero ¿en verdad crees que Jesús está sentado en el trono de Dios? ¿En verdad lo crees? ¿En verdad crees que es soberano? Y que tu vida está en sus manos a pesar de las circunstancias. Confianza, plena, perfecta libertad de que hay un Dios que me ama. Es como alguien dijo, ¿quién se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana y pedirle un vaso de agua? A un rey. ¿Quién se atreve a eso? Su hijo. Su hijo con plena libertad es capaz de despertar a un monarca y pedirle un vaso de agua a la hora que sea, porque hay confianza. Y Dios está trabajando en eso. ¿Puedes creer que Dios no te ha abandonado? ¿Puedes creer que Dios está contigo todavía? Él lo prometió. Y solamente está trabajando a tus espaldas. Tal vez no lo entiendas y estoy de acuerdo con eso, pero sé que lo está haciendo, está contigo, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, no te abandonará. Dios no abandona a sus hijos. Jesús pagó un precio muy alto y recibió el rechazo incluso del Padre para que tú nunca seas rechazado. Sobre Él cargó la culpa de nuestros pecados para que tú siempre seas perdonado. Él cargó nuestras concupiscencias y nuestros dolores para que tú encuentres salud en Él, sanidad en Él, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo. Él pagó un precio muy alto para que ahora vivamos por fe y para fe. Eres amado, eres amada, créelo, eres perdonado totalmente, eres libre. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, eres libre, eres bendito. Dios te ha bendecido de aquí para adelante. ¿Y qué sigue? Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. No dice, el justo por la fe irá al cielo, o el justo por la fe será salvo. Dice, vivirá. Por la fe es un sinónimo de confiar, creerle a Dios. Y si estamos meditando en su palabra, leyendo más que nunca, vamos a oír la voz de Dios. Fíjense, la voz de Dios la encontramos en la Biblia. Romanos dice
que Romanos capítulo 9 dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, gracias a Dios por los videos que vemos en YouTube, las conferencias que escuchamos, los congresos que podemos ver, los tiempos de adoración a través del internet nos motivan, nos animan, nos dan información, pero eso no suple lo que la Biblia nos está hablando. Aquí está la voz de Dios que puede entrar a nuestra mente y caer en nuestro corazón para darnos esperanza. No está mal ver videos, no está mal que por internet escuchemos al pastor Luis o al pastor Augusto las conferencias. Por supuesto que hay que estar unidos y hay que estar en la misma visión de la iglesia, pero nada suple tu lectura de la Biblia, nada suple tu lectura directa de escuchar la voz de Dios. Por eso decía yo que la fe se debilita cuando las circunstancias tienen un mayor impacto en nuestros corazones que el impacto que está produciendo en nuestro corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios. El impacto de la palabra, de leer la Biblia cada día debe ser más profundo que las circunstancias, que las noticias que vemos en el Face, etc. Y cuando la palabra tiene mayor impacto, nuestra fe se fortalece. Aleluya, aleluya, Dios está en el control. Les bendigo, enviamos nuestro cariño para todos ustedes y espero con todo mi corazón que el Espíritu de Dios pueda obrar esta palabra en sus corazones. Y seguro que nos vemos pronto. Hasta luego. En tu